Pasa pues, a ver si adivinas en dos hemos güey. Claro que lo sabes, que lo meten o título en la miniatura. Bueno, no título igual hay una miqueta más clickbait, pero bueno. Y es que güey, nos hemos venido hasta la Expo de Zaragoza. Y es que este año fa 18 años. Y es que Fluvi se ha feito ya mayor de edad y ya puede zorrupiar en hasta viernes o en la Ribera o donde siga. Y vamos a ver o legado de la Expo de Zaragoza 18 años de impuestos. A ver cómo ha quedado. Venga, Sarica. Que si yo me voy, quede la tuya esencia, y que si tú marchas nos amorte la chera, que si es camino. Y a Expo de Zaragoza se va a hacer en el estudio de 2008 y va a traer más de 5 millones y medio de visitantes. Y se fació con el lema de agua y desarrollo sostenible. Y vamos a ver si se ha cumplido ese lema de desarrollo sostenible y a ver cómo llega ahora, cómo llega después de 18 años. Es que venga, ahí, vamos a verlo. De vegadas se cruzan y que es abrazos sean lo que más dura. Ay, la 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 la, ay, la la la. Y que a primer parada va Potén. Somos aquí en el pabellón Puent, que no sé si lleva un edificio, un puent o las dos cosas o qué me sé. Y que este edificio va a estar diseñado por la diseñadora Zaha Hadid y en su día pues va a estar un edificio muchísimo reconocido, con muchísimos premios y muchísimo valor a nivel internacional y de todo. Pero también lo que va a tener son muchísimos sobrecostes y que se va a presupuestar en 25 millones de euros, pero al fin remató costando lo triple, 75 millones de euros. Más que más, esos sobrecostes van a estar por los solacés que van a hacer. Y es que los solacés son los más profundos de toda Europa, con más de 70 metros de profundidad. Y también se va a hacer una mechana en medio del río para poder hacer esos solacés. No sé si eso lleva o desenrollismo sostenible que nos van a prometer en Olema o que me sé o qué. Y es que después de muchísimos años que no se va a servir para cosa que ya era abandonado, ahora ya sí que se va a servir. Se va a servir con museo de Ibercaja de una banca privada. Pero no corrieron a la misma suerte todos estos pabellones que son completamente abandonados de ahora, de 18 años de impuestos. No se va a servir para cosa. Como decía Alicer, han pasado moitos años da Expo que prometeba transformar a ciudad e deixar un legado de arquitectura, arte e sostenibilidade. Pero, güey, moitas desas promesas son cubiertas de robín e abandono. Este é o Banco Ecográfico, unha das intervencións artísticas máis lampáns daquella Expo. Se trata dunha estructura dun 675 metros de longitud amostrando as riberas del Ebro como se estase un mapa gigante. O banco lle forma por múltiples módulos metálicos e revestidos con millóns de teselas cerámicas de colors que formaban mapas. Tamén teneba elementos de iluminación integrados. A obra non estivo barata, o seu presupuesto de producción va a rondar 1.572.000 euros. E aquí lle o problema. Moitos dos materiais non eran pensados para resistir la agua ni altas e baixas temperaturas de Zaragoza, sin mantenimiento de continuo. Que ocorre cando o espectáculo remata e nadie se fa cargo do mantenimiento e o futuro destas obras? Continuando con la ronda de edificios abandonados, o pabellón de Aragón, pues en teatro, que se suposa que o suyo diseño representa una cesta de bimbre. Y como por dentro si es que hay rematado, pues no se puede servir para cosa. Y un empleo que tenía que era de que lo feban servir los mesaches para hacer skate, pues ahora ya no se fa servir para zarrapita ni pon. Y otro edificio que le va a decir 8 años al abandonado y este, o pabellón de España. Y es que o suyo diseño representa un soto. Y como sabréis, porque ya lo vídenos en o vídeo de la cartuixa, un soto y un bosque típico de la Ribera dos Ríos, como llega a Ribera do Río Ebro. Y son feitos con material seco chicos. Y es que también se fació este edificio mirando de trobar una eficiencia energética. Pero vamos, no sé para qué quiere esa eficiencia energética en un edificio que le va 18 años abandonado. Pero bueno, venga, Sarica. Y márchate a lo mal, que antes o después te trobarás. Ay, la 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 la. Bueno, pero no todos son malas noticias en la Expo. Y es que en 18 años les ha vagado para poder hacer servir y recuperar los edificios. Como el acuario, que nos ha dejado de hacer servir, que se ha usado perén, o estos pabellones, que bueno, este que tengo de Zaga son ya Ciudad de Justicia de Zaragoza,
que ja tots lo coneixeu perquè sé que els nostres seguidors se hacen unas miquetas macarras y todos trucan de así. O esos edificios amarillos de Asti que se van a servir por empresas y centros de formación, y la verdad que ha quedado una zona bien majeta para pasear y para venir a que te chuzguen y todo eso. Y ahora vamos a ver probablemente los dos edificios con más inconexión de toda la Expo de Zaragoza, porque son un sentido en su propio diseño. O primer o telecabina, y es que esta construcción no tiene sentido ni como medio de transporte, ya que no conecta agarra punto de interés de la ciudad, ni como herramienta turística, ya que no lle completamente a desmanda ciudad. Y o suyo coste este de 11 millones de euros y a la fin se remató desmontando al año o a los 2 años. Y con el suyo desmontache pues se incrementó en cara más los gastos adicionales de la construcción. Y evidentemente el edificio con más inconexión de la ciudad de Zaragoza y la Torre del Agua, y es que un edificio completamente sin sentido, ya que yo no plego a entender cómo puede ser un edificio completamente bueno, que no se fa servir para cosas, no sé cuál era o su diseño ni a su intención inicial. Pero bueno, antes más por lo menos era uno de los edificios más altos de la ciudad de Zaragoza, pero ahora ya ni eso, porque han feito muitísimos más altos. Hoy hemos feito una gambadeta por el legado de la Expo y hemos visto varios edificios que han quedado completamente abandonados. Pero vinatros, como este de las Aguas Bravas, que nos ha feito servir mai. Pero también vinatros que sí se han feito servir que no hemos visto, como Palacio de Congresos o lo Puente del Tercer Milenio. Pero con todo y con eso yo creo que lo legado de la Expo de Zaragoza es generalmente negativo, más que más a nivel económico, ya que va a suponer un gasto de 800 millones de euros y una deuda para el Concello de Zaragoza de 500 millones de euros, que continuamos pagando ahora, y que os intereses os pagaremos dica 2040. Y que viendo los edificios que han quedado abandonados, y es cierto que veía infraestructura y bien, pero generalmente yo creo que el legado es muchísimo negativo. De seguras que todos conocéis a la mascota de la Expo, que era Fluvi, y que para elegir su nombre, lo Concello de Zaragoza va a hacer una encuesta entre todos los zaragozanos. Y los zaragozanos, evidentemente, íbamos a elegir el nombre de Chisla, que no Fluvi, y ya que triguemos un nombre en aragonés. Pero o Concello de Zaragoza se va a pasar o resultado democrático por o forro dos collons. Así es que viva Chisla y muerte a Fluvi. ¡Au! La pasada semana, 4 de los mejores cabestros que formamos un comando anti-Expo, harto del silenciamiento de cualquier crítica hacia este turbio negocio, decidimos secuestrar de su casita de Plaza España el icono de esta muestra que atiende por Fluvi. Ya va la despedida, y que la nuestra voz nunca no ha estado tan viva. Si la paqueta también se atriba, lo da, lo canto, que en este cantar ninguno quedará callado. Ay, la 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 la.